Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí de vuelta contigo. Estamos hablando sobre el amor, todos los amores, pero enfáticamente en la comunicación del amor. Porque es algo que nos atañe, es algo diario, es algo que hemos pasado por alto. Nos miramos cómo prosperar, miramos cómo alcanzar metas, miramos cómo alcanzar bienes, llevamos hasta nuestro carro, estamos pendientes de cambiar el aceite, mantenerlo al tanto, que tenga sus gomas buenas, pendiente de cosas de nuestra vida cotidiana, pero no estamos jamás pendientes de cómo van nuestras relaciones. Y sabemos que cojean y mañana le digo, otros explotan ya mismo, pero explotan mal. O sea, no hacemos nada por hacerle mantenimiento y arreglo a nuestras relaciones de amor con los demás. Porque no me vas a decir que tú te relacionas en odio, en ira y en enojo solamente. No, eso es lo que no quisiéramos tener. Lo que queremos es vivir a otro nivel. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando de las personas extrañas que llegan a nuestra vida y comienzan a sembrarnos discordia, enojo, envidia, celos, y que si prestamos nuestro oído para escuchar todas estas cosas nos van a ir envenenando. Entonces ahora en Números capítulo 13 vemos cómo Moisés escoge a 12 personas entre los príncipes de todas las familias y los manda hacia la tierra prometida para que la examinen. 10 vienen hablando atrocidades. Dicen que es buena, pero que es imposible de conquistar. Pero 2 ven las cosas diferentes. ¿Por qué quiero que vayamos a esta enseñanza? Porque dependiendo de cómo tú mires las cosas, vas a hacer soluciones. Si tú de verdad estás interesado en amar y ser amado o amada, tú tienes que mirar las cosas desde un punto de vista diferente. Todo el que quiere el cambio tiene que saber que es posible hacerlo. Pero todo el que se niega al cambio no ve salida. Y con estos hombres pasaba algo parecido. Y miremos qué narra la Escritura. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Gades. Y les dijeron un informe a ellos y a toda la congregación y le enseñaron el fruto de la tierra que traía. Y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían llevado un racimo de uva colgando de una vara entre 2 hombres, para enseñar qué tan buena era esa tierra. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos allí a los descendientes de Anat. Amalek habita en la tierra del Negué, y a los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte con nosotros. Los unos decían que podían tomarla, conquistarla, y los otros decían que no podían, que iban a ser derrotados. ¿Por qué te enumero esta escritura? El impedimento para ser feliz es solo uno:
negarse a alcanzarlo. Es el mismo impedimento que tiene la persona para alcanzar el éxito. Negarse a que es capaz. Es el mismo impedimento que tiene la sociedad destruida. Negar la intervención de Dios. Cuando tú dices que puedes, aunque tú veas que es difícil y parezca imposible, si tú dices que se puede, Dios dice, sí se puede. Cuando tú dices que no se puede hacer el cambio, el enemigo de tu alma dice, estoy de acuerdo contigo, no lo podrás hacer. Porque mira, no va a cambiar en esto, no va a cambiar en esto, no va a dejar de hacer esto, lo conoces por tiempo, va a seguir haciendo lo mismo, y así va a ser, y así va a ser. Si los dos estaban viendo las mismas dificultades, si los dos estaban viendo los mismos gigantes, si los dos estaban viendo los mismos muros inescrutables, si los dos estaban viendo la cantidad de pueblos a su alrededor que iban a pelear contra ellos, ¿por qué dos veía que podían entrar, podían alcanzar y podían vencer? Y los otros no podían verlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Caleb enumera que Dios va a estar con ellos. Y dice que toda la gente se puso a llorar ante el informe y a lamentarse de por qué Dios los había llevado hasta allí para morir en el desierto. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos mal y decimos, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Dios me metió en esto? ¿Por qué Dios no me saca de esto? ¿Será que Dios te metió? ¿O será que tú te metiste? Siempre, cualquiera que sea la respuesta, recuerda que Dios es misericordioso, perdonador y ayudador de todos aquellos que le tocan la puerta, que lo buscan y que le piden ayuda. Esa es su experiencia. Él es experto en escribir en líneas torcidas. Cuando tú escribes tu línea, tu libro de la vida, y todo es garabatos y para arriba y para abajo por tus desaciertos, Dios es experto en escribir en esas líneas, en levantar lo caído, en colocarlo cojo y enderezarlo a poner a caminar derecho. Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces dice que Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro en presencia de toda la asamblea, la congregación de todos los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo, di conmigo, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección, la de Dios, les ha sido quitada a ellos, y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Cuando vamos a un cambio, lo primero que tememos es perder lo poco que tenemos. Hay gente que no hace un cambio por los bienes materiales que está disfrutando. Hay gente que no hace un cambio porque va a perder la posición que tiene hoy en día. Y prefiere
no conocer el amor, no disfrutar el amor, la paz, la alegría, la armonía de su casa, por temor a perder o por temor a enfrentar. Ningún cambio hasta la fecha puede ser malo o bueno hasta que no empezamos. Pero algo sí va a pasar, que no va a ser como estamos. Los cambios son buenos porque traen renovación, traen aprendizaje, traen enseñanza, traen la motivación de una nueva vida, una nueva visión, una nueva meta. El cambio te involucra ánimo, energía, te esfuerza, te da bríos nuevos, te desliga de lo que te ata al sufrimiento, al dolor, para meterte en una nueva posición. Y si nosotros no somos rebeldes y estamos dispuestos a que Dios opere en nuestro corazón, y estamos dispuestos de que vamos a ir al cambio no con lo que hemos aprendido de nuestro pasado o la vida que llevamos, ni lo que nos cuenta la gente, sino que vamos al cambio del Señor. Yo quiero el cambio, yo quiero manifestar amor, yo quiero ser amado o amada, y yo quiero amar, yo quiero sentir eso que no he sentido en mi vida, Señor, y yo sé que me voy a poner en tu mano, porque en tu mano lo voy a alcanzar, por cuanto tú dices que si yo no me rebelo contra el buen cambio, contra el buen consejo que viene de tu aliento, de tu corazón, que está plasmado en la Escritura, que si yo soy obediente a lo que tú dices, tú vas a hacer el cambio en mi vida, me vas a fortalecer, me vas a dar ánimo, me vas a dar fuerzas nuevas, y en donde no tenga me vas a dar más fuerzas, y me vas a hacer correr donde no podía correr, escalar donde no podía subir, socorrer donde nadie me puede ayudar. Entonces yo quiero ir al cambio, Señor. Y empieza conmigo. Cuando tu posición es que Dios haga, te lo requete contra aseguro que vas a conocer la nueva vida en Cristo, porque Él va a hacer de ti una nueva criatura. La gente te mirarán y no te reconocerán, porque no van a poder ver lo que ellos vieron antes. Cuando tú estás decidido a amar y ser amado, y te colocas en las manos de Dios, tú vas a alcanzar tu meta. Porque si todo lo que Dios ha dicho desde el inicio hasta hoy se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar que el amor de Dios derramado sobre mi vida va a expulsar todos mis temores y me va a llevar a una nueva manifestación en donde la gente me va a aprender a amar por el amor que irradio de Dios yo? Pero para hacer esto hay que creer que Dios lo va a hacer. Si al cambio tú vas a ir con tus fuerzas, vas a perder, porque vas a tener que derrotar toda una vida pasada enseñada a vivir o enseñado a vivir de una determinada manera, teniendo una cantidad de zonas erróneas en tu vida, de conducta, de comportamiento, de hechos, en donde tú habitado a esas malas costumbres y a esas malas maneras de actuar, no te va a ser fácil salir. Aún más, diría que no puedes hacerlo sin la ayuda de Dios. Solo Dios puede cambiar las vidas. No es que estamos haciendo un tema sobre el amor y diciéndote las zonas erróneas que tenemos nosotros en nuestra conducta, en nuestra moral, en nuestro comportamiento, y que tú solo lo puedes hacer. Si fuera así, la humanidad entera estaría cambiando sus zonas erróneas. Pero por cuanto nos habitamos y nos acostumbramos a vivir con ellas y las aceptamos como la manera correcta de vivir,
y nuestros conceptos se basan en nuestros principios, a que eso es lo que nosotros opinamos que es correcto y lo que es bueno y lo que produce bien, y rechazamos y nos airamos y nos enojamos cuando nos presentan una manera diferente de avanzar, de conquistar, de amar, de darnos a conocer como personas dadivosas en sentimientos, en conducta, en moral, en hablar, en alentar, en esforzar a otros. No lo vas a poder hacer. Solamente de la mano de Dios. Ah, profeta, ¿y cómo hago ese cambio? Yo lo quiero hacer, pero usted me lo está colocando ahora como en cuadritos. Lo veo muy difícil. Déjame decirte que yo por muchísimos años, tengo 53, voy para 54 en 1 o 2 meses, yo pensé que yo era así, y el que me quería, que me quisiera como yo fuera, y punto. Hasta que me di cuenta que ni los míos querían estar conmigo. Fue cuando clamé a Dios y le dije, Señor, no quiero perder mi esposa, no quiero perder mis hijos, no quiero perder mi familia, no quiero perder mis hermanos. Todo el mundo me huía, no querían estar conmigo y yo pensaba que yo estaba bien. Cuando la gente no quiere estar contigo, es porque tú tienes problemas. Ser necio es no aceptar, por lo menos escuchar el principio de Dios. Porque si tú le permites a Dios que te hable, la palabra de Dios es vida. Y cuando ella entra, te sana. Pero hay que moverse creyendo que Dios lo va a hacer. Mira lo que dice el Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, versículo 17 y siguientes. Romanos capítulo 1. Ay, Señor bendito. Mira esto. Porque 16, vamos a empezar desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Una promesa tremenda. O sea, no me avergüenzo de estar metido constantemente leyendo los principios de Dios, en donde Él garantiza que me va a hacer una nueva criatura si yo los obedezco. No es oírlos, es obedecer para hacerlos. Si tú aprendes ahora, en toda esta serie, que tienes que aprender a escuchar antes que oír, que tienes que meditar entre lo que escuchas y el principio de Dios, que tienes que estar sereno para poder hablar, no seguir hablando como ametralladora tan pronto pensamos y después tratar de recoger lo que dijimos porque pensamos sin hablar, hablamos sin pensar. Si estamos hablando de que no puedes usar palabras hirientes, palabras de juicio, y tú las sigues usando, si sabes que no te puedes juntar con personas que minen tu carácter, porque te están llevando enredo, calumnia, celos, envidia. Si tú sabes que cuando tú hablas te airas, te pones enojado, te pones disgustado, estás dispuesto a pelear a toda hora, es porque tú estás sobreguardando, cuidando lo que tú piensas, y que tus conceptos son los únicos y por eso te colocas en esa posición para defenderlos, porque no admites que tienes que cambiar y que estás errado. Si tú entiendes toda esta mecánica de que cuando tú te levantas contra personas para desbaratarlos, es porque tú mismo no te puedes construir. Y es porque tú tienes áreas que sabes que tienes que cambiar. Si tú miras todo lo que hemos hablado y muchos otros conceptos más, y a pesar de todo eso, tú no deseas cambiar, tú has oído la programación pero no la has escuchado, porque si no Dios habría hablado a tu corazón. Cuando tú valoras que la palabra tiene poder para cambiarte, tú ya debes de estar caminando al cambio. Y mira cómo se hace el cambio.
Porque en el Evangelio quiere decir la persona que ya acepta que tiene que hacer un cambio. Y que desea hacer el cambio y que sabe que el cambio se puede hacer y que ella misma no puede hacer el cambio sin la ayuda de Dios, que le va a dar la fortaleza, la fuerza, la guianza, que le va a iluminar sus decisiones para que ella, basada en lo que salió del aliento de la boca de Dios, que garantiza que tiene vida y te hace una nueva criatura, te cambie. Si tú lo aceptas, para ti es este nuevo consejo. Porque dice que, porque en el Evangelio, o sea, el que vive en base a los principios de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios te hace justicia. Hacerte justicia es que Dios te va a declarar que su favor está ejecutándose en tu vida para hacer los cambios, los acomodos de la mano de Dios. Y la mano de Dios es misericordiosa, es bondadosa, es compasiva, es perdonadora, es constructora, disciplina. Y a veces duele la disciplina, porque no estamos enseñados a ella. Y si eres adulto la quieres rechazar. Prefieres no hacer el cambio muchas veces. Pero Dios te va a ayudar en el cambio. Porque su misericordia es nueva cada día. Él es nuestro Redentor y nuestro Redentor vive. Él no murió y resucitó para que tú sigas mal. Él murió por esos errores y resucitó para darte vida. Él desea que como Él te ame, tú ames. Y dice que se muestra. Dios te deja ver cómo Él va a cambiar tu vida para bien por medio de la fe. Ahora tenemos que volver a tocar principios de la fe. ¿Qué es la fe? En este caso, déjame tomar agua. En este caso sería que tú miras tu vida y tú no le ves ni pies ni cabeza. Es un caos. Pero déjame decirte que al principio de todo, en Génesis capítulo 1, la tierra era un caos. Y aunque el Espíritu se movía en medio del caos, no pasó nada hasta que Dios habló. Porque el Espíritu habla, el Espíritu hace cuando la voz de Dios sale. Quiere decir que si tu vida es un caos, hasta que tú no creas y confieses lo que Dios quiere hacer contigo, el Espíritu Santo no va a hacer nada. Por eso es que es por fe. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás viendo que en tu caso no hay arreglo. No hay manera imaginable de que puedan arreglarse las circunstancias en que tú vives, las personas con las que tú convives, los hechos que tú vives, las decisiones que tú tomas. Pero Dios dice, dame una oportunidad a mí, porque si tú vives por el Evangelio, que son mis buenas noticias, las cosas nuevas que yo te mando a decir a través de los que son trompetas de mi Evangelio, de las razones que yo doy al mundo para que cambien y sean diferentes. Si tú puedes verme a mí, dice el Señor, y tú puedes verme a mí interviniendo la vida, el carácter, la conducta, los hábitos, la moral de las personas que están contigo, porque lo más importante en este caso son las familias. Porque la humanidad se maneja por familias. Ahora, si tú estás en una relación de noviazgo o de amistad,
esas son personas que si no se acomodan a la manera de tu familia y a la familia de Dios, tú puedes cambiar o desechar. Porque cuando el principio de Dios vive en ti, tú sabes cuál es el interés y las intenciones de una persona para contigo. Si tú las ignoras pensando que cuando te cases con ella las vas a cambiar, déjame decirte que saliste para la cruz. Pasa por Hondito y compra clavos y martillos para que te claves antes de empezar. Porque lo que Dios no cambia es muy imposible que cambie. Porque si las personas mismas pudieran cambiar, no necesitarían a Dios. Por eso es por fe. Tú tienes que creer que Dios va a entrar a hacer cambios en tu casa. Ahora fíjate, esto te va a doler, pero prepárate. No te pienses que Dios va a dejar su trono, va a tocar la puerta de tu casa y se va a sentar con tu esposo o con tu esposa a hablar para que cambie, o con tus hijos para que cambie, o con tus amigos para que cambien, o con tus vecinos para que cambie, o con la gente en tu empresa para que cambie. ¡No! Ah, profeta, entonces ¿cuál es la fe que yo estoy viendo que va a actuar para cambiar la gente? Tú eres el cambio. Ajá. Contigo es que Dios se va a sentar. Contigo es que su espíritu va a hacer. Contigo es que los principios de Dios van a cambiar, van a remodelarte. Entonces, cuando tú te sientes con esas personas, es que Dios va a poder hacer. Pero tú vas a ser el arma que Dios va a usar para cambiar. Pero primero tienes que ser cambiado tú. Por eso es por fe. Tú tienes que creer que Dios va a operar en ti y que va a cambiar en ti lo que no es correcto, lo que no es bueno, lo que no es agradable delante de Dios. Dios te va a redarguir para que tú deseches las posiciones que contaminan tu cuerpo para caminar en pecado y en deseos que no son los que agradan a Dios. Cuando Dios empiece a hacer el cambio en ti, el amor de Dios va a inundarte, te va a rebosar. Quiero decirte que de inmediato las personas van a empezar a darse cuenta del cambio. Entonces es cuando tú serás usado para que Dios se siente con cada una de esas personas, y así como Dios hizo el cambio en ti, te va a usar a ti para hacer el cambio en ellos. O a lo mejor las nuevas amistades en Dios que tú tienes también van a ser usadas para reforzar el cambio. La fe está en que tú puedas ver que Dios lo hace. Confesar sobre las personas lo que no son mientras llegue el momento del cambio. Confesar que tú cambias de lo que eres a lo que Dios quiere hacer. Mira, o sea, no es que tenemos un microwave o una bolita mágica y le colocamos amor, lo metemos 30 segundos y ya sale hecho. Tenemos que hacerlo en el día a día, en la comunión con Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra, se deja ver por fe. Y para fe. Para fe es que Dios te muestra lo que va a hacer, pero todavía no es. Tú tienes que comenzarlo a ver como si ya fuera, aunque tú ves que no es. Profeta, ¿qué trabalengua es ese? No, ningún trabalengua, la lengua la traba. Mira, lo que pasa es una sola cosa. Cuando tú empiezas a querer el cambio, tú comienzas a ver que Dios va a actuar en tu vida. Y si eres diligente, tú sacas todas tus zonas erróneas. Profeta, ¿y cómo hago para saber cuáles son mis zonas erróneas? Bueno, mira qué es lo que la gente te reclama que cambies. Tus amistades, tus familiares, tus hermanos, tu pareja, tus hijos. Aprende a escuchar. Y ahí te vas a dar cuenta las zonas
erróneas de tu vida que tienes que llevar en holocausto a Dios y ser quemadas delante de Él para que su Espíritu te dé el cambio. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ya miro mis zonas, tengo ya la seguridad, la certeza, la confianza de que Dios lo va a hacer. Comienzo a verme cambiando en esas zonas. Si me gusta hablar de la gente, pues me veo que no voy a hablar más. Y comienzo a ordenar mis pensamientos para... No puedes volver a decir eso. No puedes volver a juzgar a las personas. Te tienes que callar boca, te tienes que sujetar. Eso no le agrada a Dios. Eso es moverse en fe en cada una de las áreas. Cuando tú las colocas y Dios te va a ayudar, te va a esforzar, te va a sanar, te va a limpiar, te va a purificar, te va a coronar de toda su gloria y va a enseñar que el amor de Dios, que la gracia de Dios está sobre tu vida y la gente va a saber que Dios te ama. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero detenerme aquí un poco. Pablo le está hablando a personas que conocen del Señor y a los que vendrían y conocerían. Gente que por su impiedad, la impiedad no es más que los argumentos, los conceptos que nosotros levantamos contra la verdad de Dios, anulando la eficacia de ellas. Cuando tú estás diciendo, es que Dios no lo puede hacer, es que yo no creo que cambie, pero acabas de escuchar que Dios lo puede hacer, tú estás negando que Dios lo puede hacer. Y por cuanto Dios te dijo que lo podía hacer, y tú lo dudas, entonces ahora la ira de Dios está contra ti. Por cuanto estás negando la eficacia de la mano de Dios. Esto es bien delicado en este punto. Cuando tú conoces que Dios lo puede hacer, y tú niegas, pero es que yo no lo he hecho con mi boca, no, pero con tus hechos. Tu pensamiento es, no, este no va a cambiar. No es que fulano no va a cambiar. Y tú estás cambiando. Tú estás decidida a cambiar tus zonas equivocadas, erróneas de conducta, de moral, de pensar, de hablar, de hacer. Cuando tú niegas eso, la impiedad está contra ti. La ira de Dios va a venir contra ti. La justicia divina de Dios va a caer sobre tu vida. Entonces encontramos personas que dicen, y ahora escucho el Evangelio y me va peor que antes. Claro, te va peor que antes porque ahora conoces que se puede cambiar, pero no haces nada por el cambio. Entonces desde el cielo te están reclamando que Dios te llamó la atención, Dios quiso que tú escucharas, tú escuchaste, pero no quieres cambiar. Tú no vas a venir un ramo de flores, voy a mandar un ángel en una carroza con la bendición para ti. Por cuanto lo niegas, te hace desobediente. Y así como en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Porque las malas decisiones siempre traerán consecuencias. Siempre las malas decisiones traerán consecuencias. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Quiere decir que la encarcelan, la detienen, no creen que pueda pasar, la abortan. Por tal razón, desechar la voz de Dios para tu vida va a traer castigo. Porque al no hacerlo, tú estás diciendo que Dios no puede. Y como Dios no puede, te suelta. Y no es que va a mandar un ángel para que te castigue. Menos mal que está Jesús allá arriba.
Pero hay dos maneras con las que el enemigo de tu alma te castiga. Por lo que él oye que tú hablas y por lo que él ve que tú haces. Entonces la consecuencia te la va a traer. Esa sí te va a tocar la puerta. Y dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¡Wow! Quiere decir que Dios les enseñó con muestras físicas que era posible cambiar. Tal vez con el ejemplo de otro. Tal vez cuando empezaste y te mostró que sí se podía el cambio. Porque dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, la manera de actuar de Dios que nadie la puede ver, su eterno poder y divinidad, que eran invisibles, que no se pueden ver, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienes excusa. Porque Dios ha permitido que de las cosas invisibles de hoy, nosotros podamos tener testimonio de que Dios actúa, de que Dios cambia. Cuando tú escuchas testimonio de personas en donde Dios actuó y en donde Dios cambió su vida, cuando tú ves a alguien que estaba en el crimen y ahora no está en el crimen, sino que ha cambiado completamente su vida, o al que ha estado en droga, o al que ha estado en desórdenes sexuales, y tú lo ves cambiado, familias que eran violentas, familias que a toda hora era la policía por violencia doméstica, familias que tenían los hijos en la calle, en desorden, y entra Dios y comienza a cambiar todo. Cuando una vez tú llamaste a Dios para que hiciera algo en tu vida y tienes el testimonio de que Dios vino y mostró su atributo invisible a favor tuyo, y a pesar del conocimiento, tú no te mueves en la fe del cambio, ni quieres vivir por fe para que Él te justifique, para que los recursos de Dios se hagan visibles en tu vida, el castigo viene para tu vida. No es que te esté atemorizando, es que te estoy informando que si tú no haces cambios en tu vida, en vez de mejorar, irás empeorando. Porque si tu oído está prestado a lo que no edifica tu casa, y cuando hablo de tu casa, es tu casa espiritual o tu casa familiar, y tu mente solo está maquinando para hacer el mal, para hablar mal, tu boca va a decir lo que tú tienes grabado en tu corazón, y por lo que tú hables comerás de ese fruto, y por lo que tú hagas recibirás el castigo, porque cada decisión errada que tomes en la vida, así Dios te la perdone después, porque tú le clames, y Él te la va a perdonar, pero tú vas a sufrir las consecuencias de tu decisión. Pero qué maravilloso que aunque hayamos tomado decisiones equivocadas y hoy tengamos sus consecuencias, saber que si nos arrepentimos, Dios va a estar en medio de esa tormenta para ayudarnos a salir. Y créeme, no te va a acercar cargado, va a ser como Pedro. Caminó en medio de las tormentas en las aguas, y cuando se hundió, el Señor no lo cargó, le dio la mano, lo hizo subir, caminó con él en medio de las tormentas, y cuando los dos llegaron al bote y subieron los pies, se calmó la tempestad. O sea que Dios va a caminar contigo en la tempestad si tú te arrepientes. Padre, yo declaro que tu palabra ha caído en buena tierra, porque tu semilla está dispuesta para dar fruto a 100%. En nosotros está que de 20, 30, 60 o 100. Yo profetizo
que todas las personas al otro lado desean que tu semilla, regada por tu Santo Espíritu, ordenando las oraciones como deben ser, si las hacemos mal, van a dar fruto en nuestras vidas al 100%. Y que mañana testificaremos que lo invisible de Dios, de toda su gloria y todo su poder, reposó sobre nosotros. Y lo que parecía que no podía cambiar, sucedió el cambio. Hoy yo soy el cambio. Tú miras el cambio de Dios en mi vida. Pero todavía Dios tiene mucho para cambiar en ti y en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.